programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, asumimos pues un nuevo espacio informativo, estamos en la primera emisión de Noticiero de Televen, vamos a comenzar a presentarles y desarrollar con su especificidad las informaciones más importantes de la agenda de hoy, miércoles 11 de abril. Bueno, esa agenda está bastante nutrida de noticias porque hay varios temas, vamos a ver cómo los podemos desglosar, ¿no? Hay uno importante, significativo, tiene que ver con el comienzo de la Cumbre de las Américas este próximo viernes. Definitivamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no va a asistir. El argumento o excusa fue que la crisis de Siria, más los analistas agregan el problema interno que tiene alrededor de varios temas, le convierten pues en una persona que va a estar probablemente muy ocupada. En su lugar, sin embargo, asiste el vicepresidente o asistirá el vicepresidente Mike Pence. Importante porque ella ha estado de gira por América y además ha estado muy pendientes de los diferentes temas que tienen que ver con pues, el escenario regional, entre ellos el de Venezuela, sin duda alguna, que por cierto va a ser tema muy importante, medular en la agenda que comenzará a discutir a partir de este viernes los países que asisten a la Cumbre de las Américas. Junto a ello, Maduro ayer, en un acto donde firmaba el nuevo contrato con los maestros venezolanos, bueno, ratificaba que no tenía interés de asistir a la cumbre, un poco ratificando la posición que mantuvo la semana pasada, que era una pérdida de tiempo y no se discutían los temas que tenían que ver con los pueblos. Sin embargo, desde el Perú, ratificaba también el gobierno de Lima, quien es el anfitrión, que está preparado para cualquier aparición sorpresiva, porque las especulaciones y las conjeturas crecieron en las últimas horas, pero preparado para cualquier sorpresiva visita de Maduro, anunciando que le impedirán su asistencia, si así fuese, a la reunión de la Cumbre de las Américas, mas no le cerrarían la posibilidad de asistir o tener presencia física, si fuera el caso, en el Perú. Eso es bien importante en ese sentido, tenerlo como un punto de referencia. Mientras se conocían estos temas, también desde la Argentina, los presidentes de España, Mariano Rajoy, y también Mauricio Macri de la Argentina, ratificaban su desconocimiento al proceso electoral pautado por la Constituyente para el 20 de mayo y ubicado en fechas por el Consejo Nacional Electoral, y señalaban además que lo que surgiera de esa cita que calificaron de ilegal y fraudulenta, pues no sería reconocido. Es decir, que el gobierno que surja o el presidente que surja de esa contienda electoral pautada para el 20 de mayo no sería reconocida por estos dos gobiernos. Es importante saber si otros gobiernos también tienen el propósito o la voluntad de lo que surja de allí en reconocer al triunfador de esa cita electoral pautada. Así que es un tema bien importante en ese sentido mantenerlo porque está en la más absoluta vigencia. Bueno, junto a esto tenemos que la situación de Venezuela hacia el exterior se complica cada día más. El aislamiento es bastante complicado porque el gobierno panameño, y es noticia de primera página en la mayoría de los medios de comunicación social, ha decidido suspender a partir del 25 de abril la actividad, comercial de las líneas aéreas venezolanas que tocaban el territorio panameño. Son alrededor de 9 líneas aéreas. Entonces, suspenden esa actividad comercial por 90 días prorrogables en respuesta a la decisión parecida que tomó el gobierno venezolano, ya conocida, de suspender actividad comercial y financiera con 46 empresas, entre ellas la línea Copa Airlines, y con 16 personas naturales, encabezado este grupo por el presidente Juan Carlos Varela. Por cierto,
que ayer la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, lo decía su presidente Humberto Figuera, pues señalaba un porcentaje que de verdad es de altísimo impacto. Resulta ser que Copa Airlines había quedado con el 60% del mercado para trasladar pasajeros de Venezuela a Panamá y a otras partes del mundo. Panamá como punto de referencia, como punto de transferencia de pasajeros. Imagínense lo que eso va a significar. Y lo que eso significa, de hecho, ya con la situación que se presenta con la suspensión de Copa Airlines, que era la única línea que a pesar de las dificultades mantenía la relación entre Venezuela y el resto del mundo. Se anunciaba también ayer la reanudación de operaciones de Aruba Airlines, es decir, para volar a Curazao, Aruba y Bonaire. Sin embargo, Aruba Airlines, cuya base de operaciones es Valencia, por lo pronto solo va a salir de esa ciudad volando hacia las Antillas neerlandesas. Así que bueno, es importante tener esto como un buen punto de referencia, ¿no? Otro tema que está en la controversia político-jurídica es lo de la decisión que tomó este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Decisión para abrir un antejuicio de mérito a Nicolás Maduro y también solicitar una orden de captura nacional e internacional. Bueno, a esto respondió, lo decíamos ayer, el fiscal general designado por la constituyente, señalando que, bueno, no tenía ningún valor jurídico esta decisión y además señalando que estas personas tienen orden de captura también internacional a través de la Interpol, lo que llaman el alerta rojo. Ayer, por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia, en este sentido, pues señalaba que había usurpación de funciones y que sometía, si fuese posible, a juicio a estos magistrados de la Sala Plena de este TSJ en el exilio, como también a la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida por la constituyente gubernamental. Pero hay mucho más, hay unas notas estremecedoras, de esto daremos también detalles en ese sentido cuando hagamos el repaso de medios de comunicación social, la circunstancia que viven los migrantes venezolanos. Hay números y hay cifras y además testimonios y adicionalmente testimonios gráficos de la dramática situación que se está viviendo. Así que bueno, es muy triste tener que reseñar estas cosas de los venezolanos que se marchan por la crisis. Si nos vamos al espacio internacional, sumamos a las notas que ya tenían que ver con Venezuela, la detención de uno de los más calificados y simbólicos jefes de las FARC, Jesús Santrich, por narcotráfico. La Fiscalía de Colombia, apoyándose en una investigación abierta por la DEA en los Estados Unidos y otras instancias, ha decidido detenerlo por tener presunción sólida de vincularle con el negocio del narcotráfico. Y va a ser uno de los congresistas escogidos para sumarse al Congreso en las próximas elecciones de Colombia, ¿no? Donde también se va a escoger un nuevo presidente de la República. Así que esta situación tensa los acuerdos de paz. Las FARC han protestado, ya no las FARC, la FARC, porque es un partido que tiene las mismas siglas pero con otra denominación, y también el Ejército de Liberación Nacional, quien está en conversaciones en Ecuador con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y cerramos con los deportes, UEFA Champions, la gran sorpresa que recorre al mundo del fútbol. Ese triunfo contundente y claro de la Roma en el partido de vuelta de la UEFA Champions League, eliminando al Barcelona. En este caso, bueno, la tristeza invadió a los fanáticos o aficionados del Barcelona, que también recibieron un golpe adicional porque quien fuera director técnico del Barcelona, Pep Guardiola, pues también quedó fuera, su equipo quedó fuera, el Manchester City, quien fue eliminado en el otro partido de UEFA Champions League por el Liverpool. Hoy hay los otros dos partidos que definirán el resto de los semifinalistas. La Juventus visita en Madrid al Real Madrid y también el partido Sevilla-Bayern de Múnich en Alemania, que no va a ser muy fácil para el equipo andaluz. Bueno, son algunas de las notas que destacan. Como dije, es una agenda bastante repleta de informaciones en el día de hoy. Vamos a recorrer también ahora nuestra portada los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces. Información donde se registra la firma de un nuevo contrato colectivo para los trabajadores del Ministerio de Educación. La inversión a realizar es de más de 245 billones de bolívares. Lo firmó Nicolás Maduro.
Panamá, ya hablábamos de esto, suspendió operaciones de las aerolíneas venezolanas en réplica a la decisión que tomó el gobierno venezolano. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, anunció que exigirán la inmediata detención de los abogados, miembros del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿no? Bueno, ya dijimos en el espacio internacional que Donald Trump no viajará a la Cumbre de las Américas ni a Colombia porque tenía previsto también visitar este país. Hoy conversaremos con el presidente de Fede Cámaras en el espacio de la entrevista, Carlos Larrazábal, y cerramos con arte y espectáculos. Zac Efron y Alexandra Daddario reavivan los rumores de romance. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con los titulares, prensa nacional, regional, internacional, informes de último momento, esos despachos que siempre nos llegan en la dinámica de esta Primera Emisión. El tiempo y el tránsito, Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Llegamos al miércoles 11 de abril de 2018. Ya Carlos hacía un repaso por todas las noticias que acaparan la atención en este día. Además, hay que mencionar que se prendieron las alarmas con este anuncio que hizo ayer el presidente francés Emmanuel Macron de una supuesta respuesta militar al gobierno de Bashar al-Assad por el supuesto uso de armas químicas, cosa que ha causado gran revuelo. Él dice que sería junto al Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, justamente por esto también hay un pronunciamiento del gobierno ruso que pide que no se realicen este tipo de intervenciones porque esto podría desestabilizar aún más la frágil situación ya de estos países que están cercanos a Siria y a la propia Siria. También estábamos revisando cables internacionales y hay una información acá de última hora que señala que un avión militar argelino con cerca de 100 militares a bordo se estrelló. No hay mayores informaciones ni datos con relación a este hecho. No ha habido hasta ahora un balance de personas que pudieran haber fallecido, esperemos que no, pero lo que se conoce es que este transporte tenía una capacidad para 120 personas y al parecer viajaban en el mismo 100 de efectivos militares. Oye, duro eso, ¿no? Sí. Bueno, habrá que esperar la información en ese sentido, pero cada accidente aéreo genera pues una gran angustia y un gran miedo también. Es así, bueno, así está el mundo, así está Venezuela. Vamos ahora a iniciar el repaso de la prensa nacional. Bueno, vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Nacional. El titular de este periódico nos reseña lo siguiente: Venezuela se convierte en un problema hemisférico. Vamos a revisar de qué se trata. Bueno, Allen Chastanet, presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental, expresó preocupación por el éxodo de venezolanos. Eso supone una amenaza de seguridad para todos nosotros, ya que estamos viendo un aumento en el número de personas que migran de ese país. Panamá suspende operaciones de aerolíneas venezolanas. Un comunicado del Ejecutivo panameño señala que la medida se aplicará a partir del 25 de abril para un periodo de 90 días prorrogables a todas las actividades de transporte aéreo de pasajeros y de carga. También en esta portada, si bien por un lado se suspenden, por el otro se reanudan, en este caso los vuelos a Aruba, Curazao y Bonaire. Aruba Airlines saldrá desde la ciudad de Valencia en el estado Carabobo. Remesas tienen impacto en el mercado cambiario. Alza del paralelo dispara los precios. También en la portada en materia internacional, bueno, información que ya hemos venido comentando. Donald Trump canceló la asistencia a la Cumbre de las Américas. Señala que es para estar al pendiente de la situación que se vive en Siria. Revisemos ahora la primera plana del diario El Universal en este día. Ellos se titulan con información que se refiere a la octava Cumbre de las Américas que se realizará el próximo 13 y 14 de abril en Perú. Titulan: ausencias de Trump y de Maduro reducen tensiones en la cumbre. Los mandatarios de Estados Unidos y Venezuela serán los grandes ausentes de la cita hemisférica. Además, Panamá suspende por 90 días operaciones de aerolíneas venezolanas. La decisión fue tomada por el Consejo de Gabinete panameño. Más abajo, condicionan fin de administración de electricidad a llegada de lluvias. ¿A qué se refiere? El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, dijo que el plan de administración de carga, PAC, que se aplica a la región suroccidental del país, está sujeto a la recuperación del volumen útil de la represa de los Andes.
Con fotografía, el tema comunidad, alertan colapso de Avenida Libertador, inseguridad, fallas en el alumbrado, obstrucción de drenajes, hurtos de las barandas de seguridad y acumulación de basura son parte de los problemas que existen en el trayecto de la Avenida Libertador. Más abajo tenemos ALAF, que es la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas. El país perdió 70% de los asientos para viajar por salida de Copa. En el tema deportivo, Barcelona fuera de la Champions, y más abajo un tema de salud que ocupa la atención en este momento. Extremar el aseo y la precaución por el mal de Chagas. Vamos ahora con la portada, amigos, del diario 2001, título principal. Panamá también cierra su cielo aéreo. Hemos venido comentándolos. La suspensión de vuelos de aerolíneas criollas hacia el Istmo entrará en vigencia el 25 de abril. Arrecia la lucha a favor y contra los comicios del 20 de mayo. Es uno de los cintillos que tiene la portada del diario 2001. También señala lo siguiente: cada 3 meses revisarán el salario de los docentes. El nuevo contrato colectivo firmado el día de ayer con el Ejecutivo les garantiza un ajuste de 150% y reconoce horas fuera del aula. Repuestos para carros ya casi ni en fotos. Bueno, esto es un tema muy sensible para todos, la verdad. En realidad. Voceros del sector reportan una baja importante de la producción por falta de materia prima. Las bombas de gasolina en supervivencia, las estaciones de servicio en el interior están en situación crítica debido a los altos costos y la caída de los subsidios oficiales. Revisemos ahora la portada del diario Vea. Ellos titulan con este anuncio que hizo de manera formal el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Maduro decidió no ir a la cumbre. La medida obedece al retiro de la seguridad a la delegación venezolana. El presidente prefirió quedarse a conmemorar derrota del fascismo en 2002, reseña el diario Vea. Con fotografía, aprobado. El jefe de Estado firmó la segunda convención colectiva única y unitaria del sector educativo. Aprobó más de 22 billones de bolívares para viviendas a educadores y casi 3 billones para fideicomiso. Otras informaciones, más de 2 millones recibirán la toxoide tetánica. Además, condenan acción de magistrados prófugos, revelan planes internacionales contra el país. John Iker, de Ruiz Pineda a la orquesta del maestro Abreu. Esto es un reporte especial que ellos han preparado. Y en el tema deportivo, en busca de la cúspide. Luego de su histórica goleada 8-0 sobre Bolivia, la Vinotinto femenina intentará escribir una página dorada en el panorama futbolístico internacional cuando se enfrente esta tarde a la imbatida selección de Brasil en jornada correspondiente a la Copa América de Fútbol. La portada del diario Últimas Noticias nos refiere información que se desprende de las declaraciones del presidente de la República. Sueldo de maestro subirá 292%. Gobierno y magisterio firmaron ayer la segunda convención unitaria. Más de 1 millón de trabajadores están amparados por el contrato que tiene un costo de 245 billones de bolívares. Gráfica, o una de ellas, la principal, dice lupa al estadio Hugo Chávez. Los ministros de Obras Públicas y Juventud y Deportes, César Salazar Coll y Pedro Infante, inspeccionaron ayer los avances en la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, que se levanta en La Rinconada. Guerra a la malaria, lo acompañan también de otra gráfica. Dice: ayer se inició el plan de fumigación contra el vector que inocula la malaria. Ministro de Salud Luis López dijo que priorizarían los estados Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Delta, Amacuro, Monagas y también el estado Sucre. En la portada se reseña información en materia electoral. Acuerdo de garantías fue firmado en el CNE. Se conformó un grupo de alto nivel para las presidenciales. Asistieron 10 organizaciones políticas, 10 respaldan al presidente Maduro, 3 partidos que apoyan al candidato Henry Falcón y uno que postuló a el otro candidato de apellido Quijada. Diario Líder abre su edición con este evento deportivo internacional que acaparó la atención el día de ayer. Roma sí, Barça no. 3-0. En uno de los resultados más sorprendentes de la Champions, la Roma remontó ayer un marcador de 4-1 en el partido de ida para eliminar a Messi y su combo y así avanzar a semifinales del elitesco torneo. Bueno, nos toca hacer nuestra acostumbrada pausa de esta hora. Al regreso venimos con más información acá en el noticiero Primera Emisión. Sigan con nosotros. Bueno, corresponde hacer la revisión de la prensa que circula en el interior del país. Iniciamos con el diario El Tiempo,
del oriente de nuestro país. Nos reseña como información principal: deserción estudiantil y docente en la UDO es de 40% y 20%. Además, larga espera, esto con fotografía. Los pasajeros de las líneas que cubren la zona alta de Puerto La Cruz se ven en apuros cuando van a abordar los vehículos. Aseguran que tardan entre 2 y 3 horas en las paradas porque 80% de autobuses y carros por puesto están en malas condiciones. Vamos a revisar ahora la portada, amigos, del diario La Verdad. Este periódico circula en el estado Monagas. Nos refiere a la siguiente información: 3 niños intoxicados con yuca amarga en la ciudad de Maturín. Los casos fueron detectados en el CDI, ubicado en el sector Sabana Grande de la ciudad, tal como lo informó el coordinador del centro asistencial, Luis Hidrogo. Los pequeños reciben el debido tratamiento, exhortando a la población a evitar el consumo del referido tubérculo. Panorama del estado Zulia tiene como principal titular el siguiente: hasta 3 cortes por día se dan en un mismo circuito. Ola de apagones colma paciencia de Maravinos. Revisamos ahora la portada del diario La Calle. Este periódico circula en el estado Carabobo. Titular principal: precio del café cada día es más amargo. Valor del negrito se ubicó en 80 y 150 mil bolívares en sus presentaciones pequeño y grande. Y bueno, se pone más amargo si le sumas el precio del azúcar. Es así. Y si la consigues, ¿no? Y si la consigues. Ahí la situación se pone un poquito más amarga. Vamos ahora a revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Buen día a nuestros corresponsales. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que autoridades de la Universidad de Oriente en toda esta región del país se mantienen preocupados por la situación de deserción escolar y también de los profesores que se han ido del país en busca de mejoras económicas. Ellos señalan que es necesaria una revisión por parte de las autoridades venezolanas para reconstruir lo que es el sistema universitario nacional y así evitar que se sigan yendo los jóvenes hacia otros países y los profesores, esto en busca de mejores condiciones económicas. Amanecemos informándoles desde la isla de Margarita que el alcalde del municipio Maneiro Morel, David Rodríguez, realizó una asamblea general con padres, representantes y personal docente de la unidad educativa Bernardo Acosta para atender el problema de inseguridad que está afectando esta escuela municipal y así poder generar soluciones a este flagelo. Más de 8.000 dosis han sido aplicadas a más de 7.000 personas en el estado Guárico, en el marco de la Jornada Nacional de Vacunación que ha desplegado el gobierno regional en toda la entidad llanera. Para ello se encuentran activos 247 puntos fijos y 40 móviles en los 15 municipios y plazas respectivamente, que permiten la atención de niños de 0 a 6 años, además de mujeres embarazadas. El Ejecutivo aspira a aplicar más de 40.000 vacunas. Con la participación del gobernador, alcaldes de los distintos municipios, autoridades nacionales y regionales, así como también militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, quedó juramentado el comando de campaña Simón Bolívar en la entidad. Igualmente, otros candidatos presidenciales juramentaron sus respectivos comandos de campaña de cara a las presidenciales del próximo mes de mayo. Como parte de la Jornada Nacional, Colegio Nacional de Enfermeras del Estado Sucre realizaron un pancartazo a las puertas del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. Esto para exigir sus reivindicaciones salariales. Representantes del Colegio de Médicos del Estado Aragua denuncian las irregularidades que atraviesan los egresados del sector salud al no recibir su documentación completa para gestionar sus trámites migratorios, por lo que le hacen un llamado a que el gobierno regional se aboque a solucionar dicha problemática y respeten el libre ejercicio del profesional universitario. Los apagones continúan siendo el dolor de cabeza para los habitantes de esta parte del país. Generan afectación en todos los sentidos. Cuando los apagones son generales, falla la telefonía celular y también el sistema de banca automatizada. Las autoridades insisten en culpar a factores climáticos de estos racionamientos que se están aplicando en distintos puntos de la región zuliana. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Bueno, nos vamos a hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Enseguida estamos de vuelta. Al regreso la información internacional. Revisión de la prensa internacional y iniciamos con el diario El Mexicano, por supuesto, de la Nación Azteca. Ellos titulan Trump versus las mujeres.
las deporta. Y en la fotografía se lee en la leyenda, por supuesto, 1 año durará la construcción del muro. La portada del diario El Mercurio, que circula en Chile, nos refiere lo siguiente: Estados Unidos y sus aliados preparan respuesta al ataque químico que se atribuye al régimen sirio. El Comercio de Perú titula de la siguiente manera: el vicepresidente de Estados Unidos vendrá en lugar de Trump, y el antetítulo dice: por crisis en Siria, el gran ausente en Cumbre de las Américas en Lima. Bueno, el diario La Razón, que circula en Bolivia, nos señala la siguiente información: Donald Trump no irá a la cumbre y el presidente Evo Morales sopesa su asistencia. Por su parte, el presidente de Perú anunció que habrá una reunión con Evo en esta cita que está pautada para la ciudad de Lima. Otros cables internacionales nos reseñan que la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco investiga el paradero de 3 jóvenes reportados como desaparecidos desde la noche del domingo en el suburbio de la ciudad de Guadalajara, sacudida además semanas atrás por la desaparición de otros 3 estudiantes de cine. Y al menos 21 personas fallecieron, entre ellas un vigilante penitenciario, en un intento de fuga masiva en una prisión de la ciudad amazónica de Belén, en el norte de Brasil, por el intenso intercambio de tiros con los agentes policiales. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lloviznas y lluvias sobre Anzoátegui, Guárico, Barinas, Mérida, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, vamos a revisar información que está contenida en nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. ¿Qué nos dicen esta mañana nuestros seguidores? Bueno, hacen una denuncia: basura alrededor del estadio Brígido Iriarte, esto es en El Paraíso. Piden ayuda a la alcalde del municipio Libertador, Erika Farías. La autopista regional del centro, sentido Caracas, con marcha regular de Maitana al túnel, sin contratiempos mayores a las 5:26 minutos de la mañana. En la avenida Urdaneta presenta restricción en el tránsito a la altura de Puente en Yaguno, sentido a oeste. Hay tarimas colocadas en el sitio, presumimos que tienen que ver con los actos de conmemoración del 11 de abril. Esta gráfica corresponde a la avenida Francisco de Miranda de Chacaito hasta Altamira, con buena fluidez vehicular en sus 2 sentidos, 6:30 minutos de la mañana. Otra denuncia: Hidrocapital manda el agua no con suficiente fuerza para subir a la parte alta de San Antonio, El Brusal y Cañecito de El Valle. Saludos de Erasmo Marcano, una pizza que nos envían desde Margarita. Por acá Juan Andrés Márquez también envía este pabellón. Besitos de Nancy Sánchez, un almuerzo, mira, con tortilla, arroz y plátano por allí. Y finalizamos con esto: tienen una sopa de res y también unas catalinas hechas por la señora Eloísa Gaviria. Una extraña combinación, pero de Sí, repente sabe bien. Es rara. Bueno, un postre que tenía tiempo sin ver. Sí. Sí. Las paledonias. Sí. Y el otro almuerzo es mucho carbohidrato, eso sí. Ajá. Sí, sí, sí. Es mucho carbohidrato allí. Hay que Bueno, combinación después... con la proteína animal y vegetal. Algunos amigos aquí en el estudio necesitan alguna orientación en ese sentido. No sé por qué te refieres al señor George. No, ni lo mencioné, fíjate, tú se te escapó. Cosas que suceden. ¿Qué tenemos en la próxima parte, Carlos? Bueno, vamos a presentar los titulares. Sí, bueno, hay mucha información, como decíamos desde el comienzo, ¿no? Hay toda, pues, una historia sobre la Cumbre de las Américas, Trump que no va, lo dicho por Maduro, que definitivamente dice que no tiene ningún interés en asistir a esta cumbre que comienza el día viernes. También a lo internacional, el pronunciamiento de los presidentes de la Argentina y España de no reconocer la cita electoral pautada para el 20 de mayo, como tampoco el resultado que surja de ella. La situación con las líneas aéreas, ahora también en reciprocidad a la decisión tomada por el gobierno venezolano.
pues el gobierno de Panamá ha decidido suspender la actividad comercial de las líneas aéreas venezolanas por 90 días prorrogables. Y esto nos coloca en una situación realmente embarazosa porque el país se aísla aún más. Son alrededor de 9 líneas aéreas venezolanas que tocaban territorio panameño. Adicionalmente, bueno, hay información internacional, lo referido a Siria, la detención de uno de los jefes del antiguo movimiento de las FARC, Jesús Santrich, por vinculaciones con el narcotráfico. Al parecer, la Fiscalía de Colombia tiene elementos de que siguió participando en este proceso para la obtención de recursos. La firma en lo nacional, que olvidé citarlo, del contrato con los maestros de Venezuela, eso lo hizo en el día de ayer Nicolás Maduro. También la advertencia que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de abrir un antejuicio de mérito y también ordenar la captura de Nicolás Maduro. Esto ha sido rechazado vigorosamente por las autoridades venezolanas. En el espacio de la entrevista conversaremos con el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, y siempre cerramos con arte y espectáculos. Hoy es 11 de abril, Héctor Matos y Giselle Movalled estamos listos para la presente ronda informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo amaneces? Buenos días, Giselle, amigos, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato a revisar los detalles de las informaciones más importantes que han ocurrido en Venezuela y el mundo. El presidente Nicolás Maduro firmó un nuevo contrato colectivo para los trabajadores del Ministerio de Educación. La inversión a realizar es de más de 245 billones de bolívares. Durante una reunión del presidente con los trabajadores del ministerio fue anunciada también la unificación de diversas ramas institucionales de educación, las cuales forman parte de este nuevo contrato. En compañía del ministro para la Educación, Elías Jagua, también se aprobó un aporte a las cuentas de los fideicomisos de más de 600.000 trabajadores activos y contratados. El presidente calificó al sector educativo mundial como una guerra, asegurando que en Venezuela existe el mejor sistema del mundo. Segundo contrato colectivo único y unitario de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación y sus entes adscritos para los años 2018-2020 para invertir en los trabajadores de la educación venezolana la bicoca de 245 billones 108.809 millones de bolívares aprobada. En relación con la Cumbre de las Américas pautada a realizarse para este 13 y 14 de abril en Lima, Perú, el primer mandatario expresó que a pesar de que había asegurado que así llueva, truene o relampaguee, asistiría al evento, ahora cambió de opinión en vista de que el gobierno de Perú no le ofrecía seguridad en su territorio. Esta declaración se da luego de que semanas atrás el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski retirara la invitación a la delegación venezolana gubernamental. Porque yo dije, llueva, truene o relampaguee, yo llego a Lima, compadre. Pero la verdad verdadera es que esa cumbre no está en nuestras prioridades, nunca ha estado. Pero además el gobierno del Perú, de manera ilegal, inamistosa, retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima. La Casa Blanca, desde Washington, informó que el presidente Donald Trump canceló su visita a la Cumbre de las Américas en Lima y su visita a Bogotá. Él no se quiere sentar con Peña Nieto porque es poca cosa para él. No se quiere sentar con Mauricio Macri porque le huele mal. No se quiere sentar con Juan Manuel Santos porque le huele a berrinche. Quien sí confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas fue la diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. A través de su cuenta en Twitter dio a conocer que ya se encuentra en Perú junto a una comisión del Parlamento venezolano en representación de, según dijo, la libertad y la democracia. Francisco Marín, Televen.
Y el gobierno panameño ordenó la suspensión por un periodo de 90 días prorrogables de todas las actividades de transporte aéreo, de pasajeros y carga de las líneas aéreas venezolanas que operan en Panamá. Las compañías aéreas Aeropostal, Avior Airlines, Conviasa, Línea Aérea de Servicio Ejecutivo Regional, Láser, Rapsa, Santa Bárbara Airlines y Turpial Airlines tendrán que cesar actividades en Panamá a partir del 25 de abril del 2018. Este tipo de medidas se han venido generando desde marzo, cuando Panamá incluyó a Venezuela en una lista de países que aplican medidas discriminatorias o restrictivas a los intereses económicos y comerciales internacionales de la nación panameña. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, anunció que exigirán la inmediata detención de los abogados, miembros del Tribunal Supremo de Justicia que opera desde el exilio, quienes intentaron realizar un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. A través de su cuenta en Twitter, Moreno detalló que este procedimiento no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, pues la Fiscalía General de la República es la única institución que tiene la facultad de ejecutarlo. Añadió que los 32 magistrados que componen el actual Tribunal Supremo de Justicia fueron elegidos por un periodo de 12 años por la Asamblea Nacional, por lo que no existe hasta esta oportunidad vacantes ni omisión legislativa alguna para designar un nuevo grupo. La Asamblea Nacional difirió el debate en el que abordaban la decisión de los magistrados en el exilio sobre el antejuicio de mérito contra el jefe de Estado Nicolás Maduro. El presidente del Parlamento, Omar Barbosa, alegó que no han recibido comunicación oficial con relación al tema. El caso fue abordado durante la discusión del orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional. La fracción 16 de julio instó a incluir el caso en el debate. Buscaban que se aprobara un acuerdo en respaldo a los magistrados electos y la medida adoptada. Tomando en cuenta que fue esta Asamblea Nacional quien designó y juramentó públicamente a estos magistrados. Consigno, por ser un acto público, notorio y comunicacional, la decisión dictada el día de ayer en la ciudad de Bogotá. Como contraparte a esta propuesta, el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, pidió posponer la discusión hasta tanto no se tenga la notificación formal del caso. Como lo ha hecho siempre la Asamblea Nacional, no elude el tratamiento de temas tan importantes como el que ha planteado el diputado Juan Pablo García. Lo demostramos al final del año 2016, cuando acordamos la responsabilidad política del presidente de la República, y al principio del año 2017, cuando aprobamos también el abandono del cargo por haber dejado de cumplir con sus obligaciones constitucionales del presidente Maduro. De tal manera que nosotros, cuando seamos notificados formalmente, por supuesto que esta Asamblea Nacional va a considerar ese tema. Para el diputado Barbosa, el Parlamento continuará ejerciendo el control político y la investigación en temas de corrupción, como el caso Odebrecht, Cadivi y el Fondo Chino. Mardoley Prin, Televen. El fiscal general Tablek William Saab anunció que fueron detenidos los fiscales Leonardo Rodríguez y Rafael Darío Mogollón tras ser señalados de conformar una mafia de corrupción y extorsión. El máximo representante del Ministerio Público agregó que los dos sujetos fueron capturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y puestos a la orden del fiscal 23 contra la corrupción. Con estos detenidos ascienden a 18 los fiscales puestos a la orden de la justicia. Fueron privados de libertad el ex vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela, Jesús Enrique Luongo, así como 3 funcionarios de la estatal petrolera y un particular por incurrir en los delitos de peculado doloso, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El caso se relaciona con una investigación realizada a un contrato de servicios suscrito por el Centro de Refinación Paraguaná de PDVSA con la empresa Espidel, para que esta última suministrara combustible diésel para proveer los equipos y herramientas de la filial PDV Mantenimiento en las refinerías de Amuay y Cardón. PDVSA por la empresa era adquirido a un precio de 7 bolívares por litro por otra sociedad mercantil, denominada distribuidora de combustible Falcón Disfalca, que a su vez lo adquiría directamente del Centro de Refinación Paraguaná a un costo neto de 0,048 bolívares por litro, precio mantenido desde el año 2015. En cuanto a la empresa Espidel, vendía el combustible a PDVSA a un monto inicial de 207 bolívares en el año 2016,
obteniendo una ganancia de casi 450.000%. Amigos, hacemos una pausa. El gobierno debe devolverle los espacios ocupados a las empresas privadas, así lo señaló Fedeagro. En breve los detalles de esta y otras informaciones en la primera emisión. Ya venimos. Bien, amigos, continuamos. Fedeagro señaló que el gobierno nacional debe devolverle los espacios ocupados a las empresas privadas para solucionar la crisis en la producción nacional. El presidente del gremio agrícola, Aquiles Hopkins, considera que se debe flexibilizar las políticas públicas para el sector, pues solo se produce 25% de los requerimientos del país. Hasta hace 10 años, Venezuela producía 70% de los alimentos que se consumían en el país. En la actualidad, la cifra disminuyó a 25%. Para Fedeagro, urge crear alianzas entre gobierno y sector privado para rescatar la producción nacional. El maíz blanco de la arepa del venezolano. La producción en el año 2017 estuvo en el orden de los 250.000 toneladas. El consumo nacional, 1.600.000 toneladas. Estamos abasteciendo menos del 20%. ¿Qué significa esto? Que de cada 5 arepas que usted se come, podemos garantizar que usted se vaya a comer uno sola. Si hablamos de arroz, producción en 2017, 405.000 toneladas, de un consumo de 1.200.000 toneladas de arroz paddy. ¿Qué significa esto? Que solamente podemos garantizar que usted coma arroz una de cada 3 veces que quiera comer. Estas cifras fueron presentadas ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional como parte del debate sobre crisis del sector agropecuario. Entre las medidas que se proponen figura la revisión de políticas públicas. Tenemos hoy en día un monopolio en cabeza de la estatal Agropatria de toda la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes. En el pasado esto era 100% privado. Los controles de precio. El control de precio está hecho en teoría para hacer comer más barato al venezolano, y la verdad es que el control de precio desconoce las estructuras de costos, pone a trabajar a pérdida al productor, cae la producción. Ante este panorama, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Alfonso Marquina, teme que la crisis se agudice en los próximos meses. El diagnóstico es realmente dramático. Hemos tenido una caída de la producción de manera sistemática en los últimos años, y las proyecciones para el segundo semestre de este año 2018 realmente son angustiantes. La escasez que ya golpea tan duramente al pueblo de Venezuela va a seguir agravándose producto de los errores, de las omisiones y de las malas políticas del gobierno nacional. Sobre este mismo tema, durante la sesión de este martes en la Asamblea Nacional, la Junta Directiva recibió oficialmente el proyecto de reforma de la Ley de Semillas, el cual será debatido la próxima semana. Mardolay Prin, Televen. La rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo, aseguró que el índice de deserción de estudiantes ronda 40% y en el caso de los profesores supera 20%. Esto debido a la situación social por la que atraviesa el país. Sobre la deserción estudiantil, que está dentro del 37 al 40%. Tenemos una deserción estudiantil importante que nos preocupa en una universidad que otrora ha sido una universidad de prestigio a nivel internacional. En cuanto a los profesores, tenemos ya una cifra de un 20% de profesores que abandonan las aulas de clase, los talleres, para irse a otras latitudes. Respecto a la inseguridad y al desvalijamiento sistemático de los núcleos, dijo que aunque hace 4 años el actual ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, solicitó un referéndum para permitir o no el patrullaje interno de las instalaciones, donde el 100% de la población votó positivamente, la medida nunca se ejecutó. Consideran que se deben tomar acciones urgentes. Todos los días, en la mañana o en la noche, vienen a robar, vienen a desmontar las cosas de la universidad, y de verdad ya dentro de la universidad no tenemos cómo enfrentar esta situación de inseguridad que está ocurriendo. Hace 4 años la Universidad de Oriente hizo un referéndum porque hubo una reunión en el Consejo Nacional de Universidades donde concurrió el ministro Reverol y pidió que las universidades presentaran un informe si la comunidad universitaria estaba de acuerdo con que entrara y se hiciera un patrullaje preventivo. Esta universidad votó unánimemente, estudiantes, profesores, obreros y empleados. Y esta servidora fue a Caracas a la presencia del ministro Reverol y llevó los resultados del referéndum. De manera que todavía estamos esperando las acciones. Informó que la crisis que vive la Universidad Venezolana es crítica y que los profesionales en formación no cuentan con los recursos ni las condiciones para su educación.
sin que existan políticas formales que permitan la recuperación de esta educación en el país. Autoridades de la Universidad de Oriente esperan pronta respuesta por parte del Ministerio de Interior y Justicia respecto a la seguridad dentro de las instalaciones de los diferentes núcleos en todo el oriente del país. Esto con el fin de erradicar estos grupos delictivos que se han encargado de desvalijar las instalaciones. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Familiares y allegados de niños con cáncer tomaron las adyacencias del Hospital Ángel Larralde del estado Carabobo ante la falta de insumos médicos para los tratamientos de sus hijos. En el Hospital Ángel Larralde no hay ni siquiera terapia intensiva pediátrica, entonces los pacientes de aquí tienen que ser operados en otro centro. Si me refieren a pacientes de aquí para el Hospital Central, no voy a tener cómo ayudarlos, ¿no? Porque tratamos de manejar los pacientes concatenadamente para resolver al menos la cirugía. Un problema eléctrico hizo que la planta eléctrica colapsara y ahora están habilitada un área para los pacientes que estaban en ese momento intubados y ya no están recibiendo más pacientes para uso. Desechos tóxicos, gran cantidad de escombros, no tienen servicio de agua e interrupciones constantes en el servicio eléctrico son parte de la calamidad que sufren día a día los pequeños con cáncer y sus familiares. A esto se le suma la falta de insumos y medicinas para atender a los pacientes. Mi hijo necesitaba ser hospitalizado hace aproximadamente un mes y por no tener los medicamentos no ha podido ser hospitalizado. Y necesitamos pues el apoyo, la ayuda de quienes ven y escuchan. Hoy son nuestros hijos, mañana quién sabe si podría ser algún familiar de ustedes quienes nos ven, quienes nos... Bueno, el hospital debería darnos las quimioterapias, las medicinas, antibióticos, todo lo que en realidad necesita un niño hoy en día y el hospital no nos está dando nada. Nos prestan el hospital solo para estar ahí, pero nosotros tenemos que encargarnos de comprar todo, absolutamente todo. Bueno, yo estoy aquí desde enero y desde enero la situación es caótica. Ayer tuve yo que bajar al barrio que está aquí cercano a buscar agua para poder lavar los baños, para poder asear las habitaciones, porque no contamos ni con agua en el hospital. Desde el estado Carabobo, Víctor Joya, Televen. El ministro de Salud, Luis López, encabezó desde el estado Bolívar el lanzamiento del Plan Nacional de Control Vectorial para la Malaria y otras enfermedades endémicas. Estamos desplegando 500 equipos de fumigación, cada persona con su equipo nuevo que garantice la durabilidad en el tiempo del plan de fumigación. El año pasado llegamos a tener cerca de 400.000 casos, en la actualidad vamos por 175.000 casos, es decir, una disminución del 50%, pero no para cantar victoria. Los insumos para las pruebas de descarte, medicamentos antimaláricos en dosis completas para 500.000 pacientes y un plan de control y seguimiento para las zonas mineras están en la programación. A Dios gracias, nosotros podemos decir con certeza que ya el paludismo fue parado su avance y que para el paludismo va palo abajo. Y nosotros acá en el estado de Bolívar, pueblo minero, como hizo referencia el ciudadano ministro, de por sí de alta movilidad, esto nos va a permitir llevar a su mínima expresión. Este plan de batización será aplicado a través de 3 medios: aéreo con el uso de avionetas, espacial con el uso de camionetas que visitarán las calles de las comunidades y por unidad personal donde cada fumigador tocará puerta a puerta. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. La firma de un acuerdo de gobernabilidad y la modificación del cronograma electoral fueron algunas de las propuestas que los representantes de las organizaciones políticas entregaron a las autoridades del Consejo Nacional Electoral durante la instalación de una comisión de alto nivel que pretende hacerle seguimiento al proceso comicial del venidero 20 de mayo. Los representantes del partido UPP 89 que respaldan la candidatura de Reinaldo Quijada fueron los únicos que no asistieron al encuentro. El candidato Luis Alejandro Ratti considera que el CNE debe juramentar al ganador de los comicios 30 días después de ser electo, propuesta que según él entregó a los rectores. Así como el proceso electoral fue adelantado de manera extraordinaria, cuando la Constitución dice otra cosa, también debe ser adelantada de manera extraordinaria por las vías políticas el que el presidente electo sea juramentado 30 días después. Esta es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo. Estamos proponiendo la separación de las elecciones presidenciales con la de Consejo Legislativo. El pueblo venezolano debe estar seguro. Carlos Melo, en representación de los partidos que apoyan a Henry Falcón, aseguró que en las próximas reuniones solicitarán la discusión tanto del acompañamiento internacional como de la apertura de auditorías. El tema que señalé anteriormente de la parte del voto asistido y el voto y las huellas que no coinciden,
el tema de la seguridad del votante, que el votante tenga la claridad de que su voto no lo pierde, que su voto nadie puede saber por quién vota usted. Los representantes de partidos que apoyan la candidatura de Nicolás Maduro no presentaron propuestas. Creen que la creación de esta comisión demuestra voluntad de cumplir lo establecido en el acuerdo firmado el pasado 2 de marzo. El Consejo Nacional Electoral ha demostrado transparencia, ha demostrado acceso a los distintos partidos para verificar en cada una de las fases de elecciones, verificar cada una de las etapas y cada una de las fases. Esto es un aporte más que va más allá incluso de lo establecido en la ley, de lo establecido en la norma electoral. La sede del Consejo Nacional Electoral es el lugar determinado para las reuniones de esta comisión que recién se acaba de instalar. Se conoció además que en los próximos días darán detalles de cuáles son los puntos a tratar. Harley Monseguilemán, Televen. Y con la presencia de Jorge Rodríguez y Tania Díaz fue juramentado el comando de campaña Simón Bolívar en el estado Sucre. Juramentando el comando de campaña de la victoria, el comando que va a llevar al presidente Nicolás Maduro a cumplir el sueño de Chávez, el comando que nos va a llevar a los venezolanos y a las venezolanas a ratificar para siempre la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos. Sobre la importancia de sufragar el próximo 20 de mayo, Jorge Rodríguez indicó: para defender nuestro derecho a decidir los venezolanos y las venezolanas cuál es el tipo de gobierno, cuál es el tipo de sistema que queremos. No tiene que venir nadie del extranjero a decidir por nosotros. Con este acto realizado en la Plaza Bolívar de Cumaná se juramentó el comando de campaña Simón Bolívar para ratificar el apoyo al presidente Nicolás Maduro. En la cámara de Ramón Vivas, Javier Ramos, Televen. El jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, y el presidente argentino Mauricio Macri coincidieron en manifestar que no reconocerán el resultado de las próximas elecciones a celebrarse en Venezuela el 20 de mayo. No vamos a convalidar el resultado electoral del 20 de mayo, no sé, no importa la fecha que sea, porque no tiene ningún valor esa elección, por más que el señor Maduro me insulte. Queremos para los venezolanos, estoy seguro que el presidente Macri también, lo mismo que queremos para nuestros países: democracia, libertad, derechos humanos, estabilidad, tranquilidad y progreso económico y social. Rajoy aseguró que el problema de la situación venezolana es de tal magnitud que afecta a toda la región y ha desbordado todas las fronteras. Por su parte, el presidente argentino argumentó que comparte con su par español una visión negativa de lo que está sucediendo en Venezuela. Un hombre de 28 años identificado como Giovanni Zamora Perales fue asesinado dentro de una habitación en su residencia en la avenida Lecuna del municipio Libertador de Caracas. La víctima era abogado y además estudiaba diseño gráfico. Era oriundo del Tigre, estado Anzoátegui. La empleada de la pensión tocaba la puerta y nadie respondía. El mal olor los llevó a abrir la habitación donde estaba el cuerpo del hombre tendido en el suelo con una pedrada en la cabeza. Le robaron sus pertenencias y objetos de valor que tenía, incluyendo unos dólares con los que se iría a vivir a Argentina apenas se graduara de su segunda carrera. El 6CPC no descarta ninguna hipótesis en torno a este hecho. Margarita Toledo, Televen. El presidente estadounidense Donald Trump no asistirá a la Cumbre de las Américas. En breve el panorama internacional aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Y el presidente estadounidense Donald Trump no viajará a la Cumbre de las Américas en Perú ni a Colombia este fin de semana y enviará en su lugar al vicepresidente Mike Pence. A través de un comunicado se dio a conocer la información donde destacaron que Trump no viajará para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y vigilar los acontecimientos globales. Por otra parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que aún está platicando con su gabinete la asistencia a la cumbre. De igual forma, reiteró que deseaba encontrarse con su homólogo estadounidense para debatir políticas económicas y políticas sociales. En Estados Unidos, un incendio en la ciudad de Nueva York afectó un edificio donde se encontraban niñas practicando clases de baile. El alcalde Michael Joseph McFarland aseguró que al menos 15 niñas fueron tratadas por lesiones menores. Se conoció que las infantes tuvieron que huir de un estudio del segundo piso a un balcón cuando un fuego envolvió el edificio donde permanecían.
Algunas cayeron a la acera mientras transeúntes intentaban rescatarlas con escaleras. Las infantiles fueron tratadas por lesiones menores en un hospital cercano de donde se efectuaron los hechos. La policía sigue investigando el incidente, pues se desconocen las causas. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, insistió en que el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva es inocente y afirmó que el Partido de los Trabajadores luchará y llegará a todas las instancias jurídicas para que pueda mantenerse como candidato en las elecciones presidenciales de octubre próximo. Rousseff vinculó su destitución como presidenta en 2016 debido a unas irregularidades en las cuentas públicas y el caso de Lula a un golpe parlamentario y mediático en Brasil. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que anunciará decisiones en respuesta al presunto ataque químico en Siria. El mandatario francés responsabilizó del ataque que habría dejado más de 40 muertos al régimen de Assad, pese a las negativas de Damasco y Rusia, quienes afirman que el sábado no se produjo ningún ataque químico en Ghouta Oriental. El presidente y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, asumió este martes toda la culpa ante el Senado estadounidense de abuso de la compañía Cambridge Analytica, que utilizó los datos de millones de usuarios de la red social para la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump. Zuckerberg enumeró una serie de medidas para investigar decenas de miles de aplicaciones que se interconectan con su plataforma. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional afirmó que la captura de Jesús Santrich le da una bofetada a los acuerdos y demuestra la nula voluntad del régimen para facilitar un verdadero proceso de paz. A través de un documento, la guerrilla dice que la extradición equivale a una condena anticipada y sin juicio previo, que significa un aprobio para la conciencia y la dignidad de los colombianos. Y la Roma logró ascender a la semifinal de la Champions League luego de derrotar este martes 3-0 al Barça. El equipo italiano salió al campo del Olímpico en busca de una remontada, pues venía del Camp Nou con 3 goles en contra. Al inicio del encuentro, los culés tuvieron posesión del balón, pero al minuto 6 Edin Dzeko controló el esférico dentro del área y no dudó en disparar un certero disparo que entró en el arco catalán. En el minuto 57, Gerard Piqué derribó al delantero Deco dentro del área, ocasionando así un penalti a favor de Roma. Para el cobro aparecería el experimentado Rossi para marcar el segundo gol del equipo italiano. En el minuto 82 se consumó el milagro del tercer gol. Un remate de cabeza del defensa griego Kostas Manolas terminó con las esperanzas de los azulgrana. Y el baloncesto nacional dio sus primeras señales de vida en mucho tiempo cuando este martes se confirmó la fecha de inicio de la temporada 2018 de la LPB, mejor dicho, que será el 11 de mayo. La información fue confirmada por las redes sociales de la Liga y también por el ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante. Aún se desconoce el formato de competición o si será reducido el número de juegos durante la ronda regular. Sin embargo, Guaros de Lara y Gaiteros del Zulia saltarán por primera vez en el tabloncillo del Domo Bolivariano de Barquisimeto. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal. Al regreso a la entrevista, usted quédese con nosotros. Vamos a conversar con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el noticiero de Televen. Recién, por cierto, y vamos a hablar del tema económico, ustedes a nivel de las Fedecámaras regionales presentaban un panorama de verdad muy triste y muy difícil, ¿no? Sobre todo para la producción agrícola e industrial. Me gustaría que pudiéramos resumir algo sobre esto y entrar en otros temas, por supuesto. Sí, efectivamente, el pasado lunes hicimos algo que quizás es inédito en Fedecámaras, que le dimos la vocería en Caracas a los presidentes de las Fedecámaras regionales. Dividimos el país en 4 regiones, en 4 zonas, y un representante de cada uno de los estados habló sobre la realidad. Más que fuera el presidente de la institución el que planteara cuál es la realidad, como normalmente sucede, que fuera en la vocería propia de los dolientes, lo que están viviendo
pegados al piso, a la tierra, en cada uno de los estados, las diferentes problemáticas, y realmente es angustiante porque no hay un estado que esté en buenas condiciones. El informe de los llanos venezolanos, cómo no hay producción, cómo no hay semilla, cómo no hay fertilizante. Lo mismo sucede en la parte agrícola de los Andes venezolanos, con el reporte del presidente Ricardo Berríos de Trujillo, donde no hay las hortalizas, no se ha dado la semilla. Lo mismo con los cortes eléctricos en el estado Zulia, con el problema del efectivo en todos los... O sea, lamentablemente es una situación de colapso de la actividad económica que tiene una sola causante, que tiene un solo culpable, que es el modelo del socialismo del siglo XXI, que lo hemos denunciado en forma reiterada, pero el gobierno sigue en su agenda política y no aborda los problemas económicos, no aborda las soluciones de esto, que la única es cambiar el modelo económico. Ahora, es dramático lo que presentaron los representantes de Fedecámaras regionales, pero tampoco se vislumbra ni se visualiza algo, y el pronóstico y el augurio es que la situación va a empeorar, no solo en el sector agrícola, sino también en el sector industrial. Efectivamente, no hay ninguna tendencia de mejora porque no hay ningún tipo correctivo. Uno ve los anuncios del gobierno y son fantasiosos, que si la solución es el petro, que si siguen culpando la guerra económica, pero seguimos que si vamos a quitarle ahora tres nuevos ceros a la moneda. Pero el fondo... Eso es grave, porque me gustaría luego que comentara. El fondo del problema sigue siendo lo mismo. Si tú no corriges la raíz del problema, el problema lo que hace es profundizarse. ¿Y quiénes estamos pagando las consecuencias? Los ciudadanos, que no tenemos producto, que hay escasez, que no se consigue, que los costos de producción se incrementan de forma cotidiana, que no llegan los insumos agrícolas que tienen monopolizado Agropatria y Agrofan. Y al final del día no se produce ni en el campo, ni en la industria, y en el sector comercio, que no tiene prácticamente nada que comercializar, está prácticamente paralizado. Cualquier persona que nos esté viendo en este momento puede ir a un centro comercial y ver la cantidad de locales vacíos o con poca mercancía, los vendedores ahí sin hacer prácticamente nada. Y realmente eso es angustiante para todos como venezolanos. Ahora, el corolario de todo esto, ¿cuál puede ser? Porque si paralizas al sector comercial, que ya lo mencionabas, y es evidente lo que dices, eso lo observamos a diario, se paraliza el sector agrícola, no hay producción nacional que pueda abastecer y tampoco hay el dinero suficiente para traer la importación y cubrir el espacio del abastecimiento venezolano. Y se paraliza el sector industrial, esto tiene que tener un límite. Bueno, la economía ya se ha venido paralizando en forma acelerada en los últimos 4 años. Recordemos que de nuevo tuvimos una caída del Producto Interno Bruto el año pasado. Este año está cayendo de nuevo la economía, ya está cayendo más de un 50%. El Banco Central, por cierto, sigue sin producir estadísticas, sin informar oficialmente, y el tema no se aborda. O sea, el tema sigue colapsando, pero los países no mueren, los países no terminan de colapsar nunca. Los que terminamos siendo afectados somos los ciudadanos que pagamos la cuenta, porque el gobierno... Yo ayer veía unas estadísticas de Zimbabue, que tuvo la inflación más alta del planeta y hasta tuvo el récord dramático de que la población, la expectativa de vida bajó de 70 años a casi 50 años. O sea, por imagínate la mortalidad que eso dio. Pero el presidente de Zimbabue tenía el tercer avión privado de un presidente más costoso del mundo, después del Air Force One de los Estados Unidos y el de Rusia, creo que era. O sea, los contrastes que uno ve en un país realmente en una miseria, en una penumbra, en una problemática concreta, y un Estado funcionando como que aquí no pasara nada. Ahora, pero fíjate, si se paraliza, de acuerdo a la visualización que hacen los sectores, el campo venezolano y el sector industrial, la pregunta básica y elemental, bueno, ¿y de qué va a vivir la gente? ¿Cómo va a comer la gente si no hay productos? Porque lo internacional, es decir, lo que se importe, no va a alcanzar, como decíamos Claro, antes. cuando tú vas a ver en el sector agroindustrial, estamos produciendo una fracción de lo que se hacía hace 4 años
desde el 2012, que cuando tuvimos el pico de producción. Yo hablo con empresas del sector de producción de alimentos, están trabajando entre un 30 y un 40% en la producción actualmente. Ahorita que estamos arrancando el 15 de abril, el periodo de siembra de maíz, sorgo, de maíz amarillo, maíz blanco, que se usa para producir la arepa o el alimento concentrado para ganado, no estamos sembrando ni siquiera el 30% del área cultivable porque no hay semilla. Entonces, y al final del día, cuando estás en el campo, cosa que también se denunció en la rueda de prensa del lunes, no hay efectivo para pagar las labores de campo. En los Andes venezolanos reportaban que se tiene que pagar por el efectivo para pagarle a los agricultores en el campo que no están bancarizados porque no hay agencias bancarias en la zona, hasta 2 y 3 veces. Si tú vas a comprar, si tú necesitas pagar 1 millón de bolívares, tienes que empezar a bachaquear efectivo pagando hasta 2 y 3 millones de bolívares para poder pagar las labores. Eso al final del día va en el costo del producto y al final del día lo termina pagando el consumidor por no tener un modelo económico que cree oferta, que cree demanda, que cree productividad, que aumente la producción nacional para que el venezolano pueda sentirse debidamente abastecido. Hacemos una pausa, Carlos, y vamos a retornar enseguida contigo y seguir conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Bueno, continuamos con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Carlos, te hablaba de la importancia, tú mencionaste en el recorrido, en el transcurrir anterior, el tema del cono monetario. Hay una enorme preocupación, cuando por momentos incluso una gran angustia, porque se está hablando de que no van a poder convivir las dos familias, el cono viejo y el cono nuevo, por lo menos es lo que han dicho algunos de los voceros del gobierno. Eso sería gravísimo, porque si ya tenemos problemas serios y severos con el efectivo, imagínate lo que significa ahora si piensan sacar todos los billetes del cono viejo, que a partir del 4 de junio, ni siquiera tenemos información si se han hecho los billetes y si las monedas en última instancia también van a llegar. Mira, efectivamente, si nosotros observamos en la vez pasada que el presidente de la República mandó a recoger los billetes de 100 bolívares ya hace 2 años, y originó un colapso económico terrible, y en diciembre, 15 días antes de Navidad, originó hasta disturbios en el estado Bolívar, recordemos en Ciudad Bolívar, hasta muertos se originaron allá. O sea, el gobierno no tuvo la capacidad ni siquiera de sustituir el billete de 100 bolívares por los billetes de mayor denominación. Ahora estamos en vísperas prácticamente, en días, en semanas, de los anuncios de cambiar la moneda y no hay ningún tipo de información. Realmente el gobierno no ha mostrado ningún tipo de capacidad para poder hacer eso de una forma efectiva y hacerlo en el supuesto caso de que lo pudieran hacer de una forma efectiva, cambiar el cono monetario sin corregir las causas que originan la hiperinflación, simplemente es un maquillaje. Es un maquillaje porque ya lo vimos lo que pasó la vez pasada. Cuando se cambió el cono monetario en la época del presidente Chávez, 2008 creo que fue. La economía estaba creciendo, no estábamos en recesión. Claro, el boom petrolero teníamos un boom petrolero, había cierta estabilidad económica con toda la persecución que había sobre el sector privado ya en ese momento. Recordemos, era la época de las expropiaciones a diario, pero hoy en día estamos en el peor escenario. Hoy en día sustituir un cono monetario podría ser una buena idea, pero si está enmarcada dentro de un programa económico que vaya a abolir la inflación, con un programa económico que vaya a incentivar la producción nacional, aumentar la competencia y no hacerlo de forma aislada, porque al final del día será un simple maquillaje que en cuestión de semanas eso se volverá en salir agua. Ahora fíjate, habla que mencionas el maquillaje, ese maquillaje facial, porque además se anuncia que a partir de mayo, Carlos, tienen que comenzar a establecerse las operaciones y los costos en general con 3 ceros menos, sin ni siquiera haber entrado en vigencia todavía el cono monetario. Sí, el problema del cambio, es que yo me imagino lo que puedo... Claro, es que primero que ya el venezolano en la cotidianidad, ya tú le has hablado 1 millón de bolívares y te dice 1000 bolívares, como si fuera... Y sin recordar que ya le quitaste 3 ceros, o sea que 1 millón de bolívares era ya una cantidad de ceros adicionales. Entonces, eso simplemente es una forma política de tratar imagino yo, de tratar de transferir psicológico previo a un supuesto
supuesto evento electoral de que las cosas ya no están costando 1 millón de bolívares, sino 1.000. Pero al final del día el poder adquisitivo del venezolano es el que lo siente, porque tú no estás generando esa cantidad de dinero. Y tú estás viendo el sufrimiento y la problemática que hay hoy en la realidad venezolana. El venezolano no tiene suficiente dinero para sobrevivir, las empresas no tienen suficiente actividad económica para pagar mejores salarios y estamos en un ciclo vicioso donde las empresas cada vez son más pequeñas, tienen menos capacidad de pago, tienen menos capacidad de compra, tienen menos capacidad de pagar mejores salarios y la economía se va reduciendo y el gobierno ningún tipo de medida para solventar esa problemática. Fíjate, ahora que mencionas y que estamos hablando de este tema, está allí un debate abierto sobre la dolarización, que sería un mecanismo de corte abrupto de la hiperinflación, pero todo es producto de una propuesta que surge en el marco de lo que va a ser la promoción electoral de un candidato, etcétera, etcétera, pero la dolarización es la solución al problema. En los países donde ha funcionado la dolarización se aplica después que tú has corregido todos los desequilibrios macroeconómicos. Tú has corregido los desequilibrios en las cuentas monetarias, en las cuentas cambiarias. El caso de la deuda externa. En la deuda externa, pero también tú tienes que meter un factor fundamental que es la competitividad. ¿A qué tasa de cambio tú vas a dolarizar? Porque tú tienes que determinar cuál es la competitividad de los diferentes sectores para que la tasa de cambio que tú vayas a ese sector no vaya a desaparecer. Los sectores hoy en día, los sectores productivos están totalmente afectados, desde el sector turismo hasta el sector industrial, el sector agrícola. Entonces, ¿cómo hacer eso? No es un tema sencillo y no es la panacea de la solución. Yo creo que ese es un debate muy profundo que hay que darlo, pero que tiene que estar acompañado con una cantidad de medidas que se tomen previamente para corregir. Ofertar políticamente como un eslogan, ¿a qué hora yo te voy a pagar los salarios en dólares? ¿A qué hora yo te voy a...? Para la gente que exacto, me escucha, que ahora yo te voy a dar la tarjeta negra aquella que tenía Rosales, pero yo te la voy a ofrecer en dólares. Es más un mensaje populista, es un mensaje de crear una ilusión de que tú vas a atacar problemas, pero es un problema sencillo que requiere solventar muchísimos problemas previos antes de llegar a esa instancia. Es mejor corregir los entuertos cambiarios, enfrentar la hiperinflación con un plan estratégico, corregir las variables del déficit fiscal y el gasto público antes de irse allá, ¿no? Sí, y se han dado casos donde han sido exitosos, pero otros casos no. Cuando tú te vas a un anclaje en dólar, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador, y no tomas debidamente las variables de competitividad, es el tema que le estaba pasando a Ecuador, que seguía teniendo una inflación interna, seguía teniendo unas pérdidas de competitividad interna, y entonces al final del día la economía se veía afectada y no crecía. Entonces, ¿cómo tú tienes que hacer un modelo que crezca, que aumente la oferta, que traiga la inversión? Vimos en el caso de Zimbabue. Zimbabue dolarizó la moneda y bajó abruptamente la inflación, pero no atacó las causas del problema y ahorita está de nuevo en hiperinflación. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber compartido con nosotros una serie de temas que son importantes y que forman parte de esa cotidianidad económica que vivimos y padecemos los venezolanos. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Venezuela, feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento con Mariaca Semprún, quien dice presente en México. La actriz y cantante venezolana revivirá nuevamente a Edith Giovanna Gassion, mejor conocida como Piaf, tras el indiscutible éxito que tuvo en Caracas, Miami, Orlando y ahora en México al interpretar a la cantante francesa para demostrar que la música es capaz de salvar vidas en el espectáculo Piaf, Voz y Delirio. Según lo expuesto por el boletín informativo, el musical ya cuenta con 6 premios en su haber y se presentará en España a mediados de este año. Con una impresionante puesta en escena de los musicales más representativos y apasionantes de Venezuela, la obra llegará a México a partir de este 12 de abril en el Teatro Molière del Distrito Federal, para contar la vida y obra de esta intérprete. En la obra escrita por Leonardo Padrón y producida por Claudia Salazar y Ximena Otero, Semprún iniciará un viaje profundo hasta Francia y contará la dificultad que vivió desde muy temprana edad, quien se convertiría luego en el gorrión de París.
Y ahora continuamos hablando de cantantes y les cuento que J Balvin bailó el Scooby-Doo Papá. El cantante colombiano e intérprete de X junto a Nicky Jam causó revuelo luego de que en Instagram publicara un video bailando su canción al principio y luego el popular tema Scooby-Doo Papá con una banda de venezolanos y colombianos que se encontró caminando por la calle. Hasta el momento el video ya lleva más de 1,5 millones de reproducciones y unos más de 7.300 comentarios. Y les contamos que Kate del Castillo está nominada a los premios Platino. Gracias a su papel en Ingobernable, serie que le permitió regresar con fuerza a la televisión tras meses de polémica, Kate del Castillo aparece nominada en los premios Platino, aunque la actriz mexicana señaló que los galardones no son más que una ayuda al ego. Del Castillo, candidata a Mejor Actriz de una serie de televisión, será una de las protagonistas de la 5ª edición de los premios Platino del cine iberoamericano, que se celebrarán el próximo 29 de abril en la Riviera Maya. La actriz mexicana consideró que la suya no es una nominación para su trabajo, sino un abrazo para toda la gente de Ingobernable. Además, subrayó la trascendencia que tienen los premios Platino para unir a la industria latinoamericana. Y continuamos ahora con Catherine Zeta-Jones, quien tiene un nuevo papel en una reconocida serie. La serie original de Lifetime cuenta la historia real de Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana más reconocida en el mundo, que de manera poderosa y despiadada manejó su tráfico de sustancias ilícitas en los Estados Unidos, interpretada por la actriz ganadora del premio de la Academia y el premio Tony, Catherine Zeta-Jones. El proyecto cuenta con más de 10 millones de televidentes en su estreno en los Estados Unidos. Por su parte, Catherine Zeta-Jones expresó: como todos ustedes saben, esta no es la primera vez que interpreto a una mujer de ascendencia latina, ni es la primera vez que interpreto a una mujer involucrada en el mundo de las drogas. Y ahora continuamos con Dwayne Johnson, quien aseguró que el éxito llega por trabajo duro y mucha fe. El actor, mejor conocido como La Roca, es una de las mayores figuras del cine hoy en día. Johnson mantiene la humildad de cuando empezó con $7 en el bolsillo al llegar a Hollywood. Expresó: estoy aquí con trabajo duro y mucha fe, al ser preguntado cómo pasó de ser un jugador de fútbol americano en la universidad a convertirse en uno de los hombres más célebres de la lucha libre estadounidense, para inmediatamente después transformarse en todo un ícono del cine de la acción. Contestó entre risas, sobre todo con muchas tonterías: nada mal para alguien que a los 14 años fue desahuciado junto a su familia en Honolulu, Hawái, y acabó viviendo en un pequeño hotel en las afueras de Nashville, Tennessee. Y pasamos a otra noticia para contarles que Ben Affleck se vistió de Batman. El actor vuelve a meterse en la piel del superhéroe Batman, pero en esta ocasión por una buena causa que va más allá de los compromisos de Hollywood y que sacan a relucir la cara más solidaria de esta estrella internacional. Mukuta es un niño refugiado del Congo que sufre de cáncer terminal y permanece ingresado en un hospital de Atlanta, desde donde se pusieron en contacto con el artista para hacer realidad el gran sueño de este niño, que era conocer a su superhéroe favorito, Batman. El actor, que se encuentra en Hawái rodando su última película, Triple Frontier, no ha dudado en hacer un hueco en su apretada agenda para hacerle una videollamada a este pequeño que continúa ingresado en el Hospital Benéfico de Atlanta, el cual atiende a personas de escasos recursos. Y ahora les contamos que Zac Efron y Alexandra Daddario reavivan los rumores de un presunto romance. La semana pasada, la actriz de Percy Jackson publicó una foto en la que aparecía junto a su perro luciendo un vestido de Zac Posen con un estampado animal que llevó al estreno de una película. Y a la reacción del ex chico de Disney no se hizo esperar. El actor de 30 años de edad dejó un comentario en la imagen en la que halagaba tanto a Alexandra como a su perro. Así acompañado también de emojis de corazones y muchos más. Algo que evidentemente no ha pasado desapercibido para sus fans ni para los seguidores de ella, que parecen estar encantados con esta posible relación de la pareja de actores. Zac y Alexandra, de 32 años, fueron vistos en Los Ángeles juntos haciendo algunas compras para sus perros en una tienda de mascotas. Al salir, el protagonista de Hairspray
ayudó a la actriz a meter todo lo que habían adquirido en el maletero de un todoterreno blanco. Según publica People, la pareja ha estado teniendo citas de vez en cuando desde el rodaje de Baywatch, pero aún no están saliendo de manera oficial. Y en otras informaciones tenemos que el novio de Kylie Jenner organizó una fiesta para su bebé. En las semanas posteriores al nacimiento de su primera hija con Travis Scott, Kylie Jenner optó por continuar manteniendo el mismo perfil bajo que había seguido durante todo el embarazo, estableciendo unas estrictas normas acerca de quién podía visitarla en la intimidad de su hogar mientras se adaptaba a su nuevo papel de madre. Un veto que obviamente no afectaba ni a sus hermanas ni a su madre, pero que sí se aplicaba a los familiares de su novio. La nueva familia viajó a Missouri, Texas, este fin de semana para acudir a una reunión familiar en la casa que Travis le compró a su mamá la Navidad pasada. Estoy muy feliz de poder sostener por fin en brazos a mi preciosa Stormy. De esa manera escribió el hermano del rapero junto a una foto donde aparecía sosteniendo a su sobrina. Para esta ocasión tan especial, la intérprete tiró la casa por la ventana encargando varios arreglos florales adornados con cristales de Swarovski para decorar esta vivienda, por los que habría desembolsado un poco más de $7,000. Y ahora les contamos que Donald Trump Jr. comienza su nueva vida tras divorciarse. El hijo mayor del presidente de los Estados Unidos ha participado durante estos días en actividades de caza en distintas localidades de la Sierra de Gúdar. Exactamente en Cabra Montesa, según se ha podido saber. La visita de Donald Trump Jr. a España se produce semanas después de que saltara a los medios que se había divorciado de su ahora ex esposa Vanessa Trump. Después de 12 años de matrimonio, hemos decidido tomar caminos separados. Siempre tendremos un gran respeto el uno por el otro y por nuestras familias. Tenemos 5 niños preciosos y que seguirán siendo nuestra prioridad. Pedimos privacidad en estos momentos. Así decía la expareja en un comunicado conjunto. El hijo mayor del presidente de los Estados Unidos contrajo matrimonio con Vanessa en el año 2005 y tienen 5 hijos en común de entre 10 y 3 años de edad. Tras surgir los primeros rumores de crisis, el representante de la familia y de la organización Trump, que el hijo del mandatario controla, rechazó hacer declaraciones al respecto, y en las redes sociales de la familia todo aparentaba estar en la más absoluta normalidad. Bueno, de esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de esta emisión del Lo Actual. Los invito a que sintonicen nuestras emisiones meridiana y estelar de su noticiero Televen, y a mí a las 9 de la mañana junto a Débora Menicuche en Lo Actual. ¡Feliz día, Venezuela! Bueno, despedida. La agenda de hoy se ve muy movida por todo lo que hemos relatado en esta primera emisión del noticiero de Televen, ¿no? Bueno, tantas cosas que han surgido en el desarrollo de este inicio de jornada, que estén muy pendientes. Claro que sí. Estamos atentos al desarrollo de todas las informaciones para llevárselas a ustedes a través de las pantallas de Televen. Que tengan un buen día, Venezuela. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana.